capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así en el nombre del Señor. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Amén. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente para que aprovechemos bien el tiempo y podamos ir avanzando. Ahí. Vamos a primero hablar de la existencia del Espíritu Santo, ¿ya? Hay muchas corrientes cristianas hoy en día que en cierta manera dudan de la existencia del Espíritu Santo, ¿ya? Hay muchas corrientes que no adoptan el Espíritu Santo como parte de la Trinidad de Dios, que también lo vamos a ver, ¿ya? Pero el Espíritu Santo existe, es un ser espiritual que forma parte del Dios divino, ¿ya? De la divinidad de Dios. Entonces vamos a partir en este libro que leímos, que ya desde el principio de la palabra del Señor nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios existe, ¿ya? Génesis 1:2 dice claramente, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, es decir, todo era tinieblas, había un abismo gigante, pero entre esos abismos había agua, ¿ya? Agua. Y en esas aguas se movía el Espíritu de Dios. Por tanto, el Espíritu de Dios es un ser que se mueve por sí mismo, ¿ya? Que tiene la capacidad de poder moverse de un lugar a otro en el Antiguo Testamento. Pero también quiero que podamos ver que en las últimas páginas de nuestra Biblia, en Apocalipsis 22, que ya es donde se cierra la Escritura, en Apocalipsis 22, que es el último capítulo del libro de Apocalipsis, el verso 17, dice así, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Qué maravilloso es poder ver cómo el Espíritu Santo abre las Escrituras y cierra, le da un cierre también a las Escrituras, haciéndonos ver de que el Espíritu está presente a lo largo y a lo extenso de todas las Escrituras. Y eso es algo que lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos avanzando. El Espíritu se refiere al Espíritu de Dios, porque es Espíritu con mayúsculas, si ustedes lo leen, es el Espíritu Santo. Y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia de Cristo es la esposa. El Espíritu y la esposa le dicen a Cristo, ven, ven Señor Jesús. Por tanto, el Espíritu Santo es eterno. Existió, existe y existirá eternamente. Tiene la cualidad divina que Dios tiene. Dios es un Dios eterno. Por tanto, el Espíritu Santo, que es parte de Dios, también es eterno. Es lo primero que quiero que nos quede absolutamente claro, para ir saliendo de algunos
pensamientos que uno muchas veces tiene. También quiero partir hablando brevemente de la existencia de la Trinidad de Dios. Nosotros tenemos nuestra doctrina está fundamentada en que la existencia de la Trinidad de Dios es real. Es decir, existe un Dios Padre que se llama Jehová. Existe un Dios Hijo que se llama Jesucristo. Y existe un Dios Espíritu que se llama Espíritu Santo. Y los tres trabajan de una manera maravillosa. Estas tres personas que forman a Dios, conforman un Dios tan grande, tan maravilloso, tan pleno, que ellos trabajan en una comunión que vamos a ver que el Espíritu Santo, el Hijo, Dios están plenamente unidos. Jesucristo le dijo a los discípulos: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. ¿Por qué? Porque ellos son una misma cosa, ¿ya? Y el Espíritu Santo muchas veces se cree que es solo una energía derramada sobre este mundo, pero no. El Espíritu Santo es parte también de esta Trinidad, de este Dios trino, que es el fundamento de nuestro conocimiento cristiano. Veámoslo en la concepción de Jesús. Ahí podemos ver un ejemplo en Lucas 1:30 al 35. Vamos a ver si es verdad que estos tres son Dios. Mire cómo relata las Escrituras. Dice en Lucas 1:30 al 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Jehová. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto dijo el ángel a María. Entonces María le responde al ángel y le dice: ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella era una doncella. Estaba comprometida con José, quien iba a ser su esposo, pero ella era una doncella. Entonces ella le dice al ángel: ¿pero cómo va a ocurrir esto? No lo entiendo. Y el ángel le responde esto: miren, aquí está. Le dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos a estos tres que son Dios y están unidos, unificados, trabajando en conjunto, porque el Hijo de Dios es Jesús, el que iba a nacer. Pero el Espíritu Santo vendría sobre María para llenarla de su espíritu, y el Altísimo Jehová cubriría con su sombra a María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único de estos seres que pueden entrar y salir dentro de nosotros, dentro de los seres humanos. Jehová Dios no puede, porque Jehová Dios
tiene una fuerza, una plenitud, una magnitud tan grande que es algo que estamos estudiando con los jóvenes, conociendo a este Dios verdadero, y es una fuerza tan grande que no podríamos nosotros soportarlo en este cuerpo mortal. Sin embargo, el Espíritu Santo es el único que tiene entregado por Dios esta atribución de poder tomar el control y dominio de nuestras vidas. Qué hermoso es ver cómo en el nacimiento de Jesús los tres trabajan en comunidad, en plenitud, en unidad, de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Veamos un segundo ejemplo en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16 y 17. Estamos viendo, no se olviden, estamos tratando de ver si la Trinidad de Dios es real o no es real. Mateo 3, 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me deleito. Entonces aquí vemos a Jesús, que fue bautizado en el Jordán, pero luego que él sube de las aguas, dice la Escritura que el Espíritu de Dios bajó desde el cielo y descendió sobre él como paloma. Fue la visión. Y hubo una voz en ese mismo momento, desde esta apertura de los cielos, se derrama el Espíritu de Dios sobre Jesús y viene una voz que venía del Altísimo, de Jehová, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente vemos claramente que los tres trabajan en unidad y plenitud. Entonces, con estos dos ejemplos solamente quiero que podamos entender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios y que efectivamente Dios no es un solo ser. Dios son tres seres, pero trabajando en comunión, en unidad y con un mismo propósito. Entonces el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad de Dios, es decir, un solo Dios en tres personas. ¿Por qué podríamos decir personas? Porque los tres tienen cualidades de una persona. Y eso también lo vamos a ver en el Espíritu Santo. Dios Padre, Jehová, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver la persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es solo una energía, es solo un soplo, o es solo un no sé qué que hay que se mueve, pero el Espíritu Santo es una persona. Si bien el Espíritu Santo se define como, desde el hebreo, como un soplo, este soplo tiene características propias de una persona. Mire, vamos a ver a través de la Biblia. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo escudriña, es decir, el Espíritu Santo tiene conocimiento
y tiene un conocimiento profundo de Dios. ¿Será alguna cosa? Veamos otro ejemplo. Mateo 12:31. Por tanto os digo, Jesús hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es decir, nosotros podemos difamar, hablar mal, ofender al Espíritu Santo. Y esa ofensa, esa burla, ese trato, el Espíritu Santo, Jesús lo dice, no es perdonado. Porque el Espíritu es el único que puede tomar contacto con nosotros. Y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu, atacamos con violencia el Espíritu se va. No puede estar, no puede morar. ¿Ya? Entonces, si el Espíritu Santo puede ser herido a través de una blasfemia, tiene sentimientos. Veamos qué más. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? Es entristecer, angustiar. No contristéis al Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, con las acciones que nosotros realizamos, si nosotros hacemos acciones de pecado, eso entristece, apaga el Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces puede ser entristecido. Y veamos también Hechos 16 del 6 al 7. Mire, dice, Pablo en sus viajes, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu le prohíbe al apóstol Pablo y a sus compañeros, quienes iban con él, hablar palabra de Dios en Asia. El Espíritu prohíbe, es decir, el Espíritu también tiene una voluntad propia. Puede prohibir algo o puede permitir algo. Y siempre va a permitir las cosas que están en comunión con Dios, en comunión con Cristo. Jamás el Espíritu nos va a permitir algo que esté en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia la plenitud, hacia la perfección y estar completamente preparados para poder servir y ser un miembro que edifique el cuerpo de Cristo. Entonces, en conclusión, el Espíritu Santo posee un profundo conocimiento de Dios. Segundo, puede ser blasfemado, es decir, puede ser burlado, podemos agredir al Espíritu Santo verbalmente, puede contristarse, puede ponerse triste debido a nuestras acciones y tiene voluntad propia. 4 características que son de una persona. Nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos voluntad,
libre albedrío de tomar decisiones. Nosotros adquirimos conocimiento. Por eso es que podemos decir que el Espíritu Santo posee cualidades de una persona. Al igual como Jesús, Él se hizo hombre y Jesucristo también sufrió y vivió como nosotros. Jehová Dios también es un ser que tiene cualidades, atributos, que también lo hacen ser una persona, un ser. No lo conocemos, no lo vemos, no sabemos cómo Él es, cómo Jehová es, cómo será Cristo ahora delante de la presencia de Dios, o cómo es el Espíritu Santo. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo es eterno, al igual que Dios. El Espíritu Santo trabaja en conjunto con Jehová Dios y con Cristo, y además el Espíritu Santo tiene las mismas cualidades que mostraron Jesucristo y Dios el Padre, lo cual lo hace un miembro de este Dios maravilloso, este Dios pleno. Ahora nos vamos a ir, luego de haber aclarado esas dudas que muchas veces pueden estar en nosotros, vamos a ir al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es importante saber que el Espíritu Santo se comporta de distinta manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es diferente el actuar del Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento se dan dos condiciones para que el Espíritu Santo pueda entrar en los hombres. Ya dijimos que es el único que tiene esa capacidad de entrar en la persona. Uno, en la visitación momentánea. En el Antiguo Testamento, por momentos, el Espíritu Santo venía sobre un hombre para poder transmitir un mensaje de Dios, para poder transmitir la voluntad de Dios. ¿Ya? Y la segunda manera en que se manifiesta el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es otorgando algún don o algún poder divino al hombre para que se pueda cumplir el plan de Dios. Amén. Veamos el primer caso de visitación momentánea. Amasaí y el ejército de David. Primera de Crónicas 12, 16 al 18. Vamos a ver cómo visita el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento momentáneamente a los hombres para transmitir un mensaje divino. Dice así: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. David estaba en un momento muy difícil porque él estaba huyendo de Saúl, del rey Saúl. Él quería matar a David. Y David se escondió y formó un ejército. Pero este ejército estaba formado en su mayoría por gente que había cometido delitos. ¿Ya? Eran personas que estaban con alguna causa delictual. Pero en este caso, aquí van directamente los miembros de la tribu de Benjamín y de Judá a David al lugar fuerte. Y fueron 30 hombres, ¿ya?, que se unieron al ejército de David. Y David, dice, salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas, si es para entregarme a mis enemigos
sin haber iniquidad, maldad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Entonces, mire lo que pasó. El Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, de estos 30 hombres hebreos. Sí, y desciende el Espíritu sobre Amasaí y le dice: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. Y le dice: pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Él, Amasaí, el Espíritu Santo le envía a Jehová Dios un mensaje a David. Y ese mensaje es que Dios estaba con él. Que no se preocupara. Que Dios estaba con él, guardándolo, protegiéndolo. Qué hermoso mensaje le lleva el Espíritu Santo a través de este varón a David, para que su fe no decaiga, para que se sustente ahí, firme, creyendo que Jehová estaba con él. La profecía de Azarías, este es otro caso. Segunda de Crónicas 15, 1 y 2. Aquí la historia, lo voy a contextualizar, se trata de uno de los reyes de Judá. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento encontramos al rey Saúl, al rey David, al rey Salomón, pero luego del rey Salomón el reino se divide en dos. Se divide en el reino de Judá y en el reino de Israel. Por tanto, tenían reyes, los que pertenecían a la zona que correspondía a Judá, y tenían reyes aparte, los que estaban en la zona de Israel. Asa fue un rey de Judá. Y Azarías, el Espíritu de Dios, le manda a Jehová Dios un mensaje a Asa, al rey de Judá. Y dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Qué hermoso mensaje. El Espíritu Santo, a través de este varón, le habla al rey Asa y le dice lo que Jehová quería que él supiera: que Jehová estaría con ellos si es que ellos se volvían a él, a buscarle, a amarle, a obedecer su ley. Pero si ellos no buscaban a Dios, él también los dejaría. Le manda una advertencia a Asa. Veamos ahora el segundo ejemplo. Ya vimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hay muchos casos, pero no se pueden colocar todos. Pero el Espíritu Santo podía entrar para llevar un mensaje que Jehová Dios quería transmitir a su pueblo o a alguna persona. La segunda forma en que el Espíritu Santo se muestra en el Antiguo Testamento es otorgando un poder divino. Y esto es magnífico, miren. Sansón y el león. Está en Jueces 14, 5 al 6. Dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat,
he aquí un león joven que venía rugiendo hacia Sansón. Y el Espíritu de Jehová en ese momento vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Miren cómo el Espíritu de Jehová desciende sobre Sansón. Muchas veces nosotros creemos que Sansón, su poder, estaba en su cabellera. Pero no, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo de Dios en Sansón se manifestaba cuando Jehová Dios enviaba al Espíritu. El pelo largo era parte de un voto que él tenía que cumplir, un voto nazareno. Y ese voto lo cumplió él desde que nació, porque fue revelado a sus padres que así debía ser, porque Sansón sería usado por Dios. Pero el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón en el momento que él determinaba que era el momento correcto. Y aquí lo vemos como despedaza a un león sin tener nada en su mano, como romper un cabrito y sin nada, solo con sus manos. Ese es el poder que el Espíritu de Jehová en este caso le otorga a Sansón. Miren, José es nombrado gobernador de Egipto. José recibió un gran don de Dios. ¿Por qué? Porque había un propósito en José. Recordemos que José fue el primero que llegó a Egipto, de los hebreos. El primer hebreo que llega a Egipto fue José. José tuvo una vida llena de tribulaciones, llena de momentos difíciles. Yo creo que José es un ejemplo para nosotros, para nuestra vida diaria como cristianos. José sufre muchas tribulaciones, pero él tenía un don otorgado por Dios a través del Espíritu de Dios que estaba en la vida de José. Él podía, ¿qué cosa hacer? ¿Alguien sabe qué hacía José? ¿Cuál era su don? Interpretaba sueños. Y ese era un don que Jehová Dios puso a través de su espíritu en José. Y mire, cuando es nombrado gobernador de Egipto, el faraón lo manda a llamar porque él tiene un sueño que nadie más podía interpretar, ni sus sabios, ni nadie lo podía ayudar. Cuando uno que estuvo en la cárcel con José recuerda y dice: yo conozco a alguien que puede interpretar tu sueño, oh rey. Él se llama José, pero está en la cárcel. Y él lo manda a llamar. Y viene José y le interpreta el sueño a Faraón. Y en ese momento Faraón dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Qué maravilloso! El mismo Faraón reconociendo de que el Espíritu de Dios moraba en la vida de José. 41:38. Y José en ese momento es nombrado gobernador de Egipto. Y luego las familias de José, todos los hermanos, ¿cierto?, van hacia Egipto y se encuentran con José y viven en Egipto. Es decir, José fue la pieza clave. ¿Para qué?
para el que el propósito divino de Dios se cumpliese. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Miren, otro ejemplo, Sansón y los filisteos en Leí. Jueces 15, 12 al 15 dice así. Estos son, les voy a contar un poquito, son hermanos de Sansón, es decir, son hebreos, ¿ya? Y estos hebreos van a donde estaba Sansón. Sansón estaba escondido, porque él había quemado un territorio de los filisteos. Entonces los filisteos querían atraparlo para matarlo. Entonces sus hermanos, cuando llegaron donde él, le dicen: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, mire lo que le responde: juradme que vosotros no me mataréis. Y fueron 3,000 hombres, 3,000 los que fueron a buscar a Sansón. Y Sansón, si él hubiese tenido su fuerza a voluntad propia de Sansón, no habría tenido miedo de que estos hombres lo prendieran. Sin embargo, él les dijo: yo me entrego a ustedes, pero júrenme que vosotros no me mataréis. Y le respondieron sus hermanos: solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, en las manos de los filisteos, mas no te mataremos, para que no tuviese miedo. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, y le hicieron venir a la peña, a una piedra que había ahí un lugar. Y así que vino hasta Leí, y cuando lo vieron los filisteos, vieron a Sansón, que estaba amarrado, que estaba atado, que lo habían llevado los hebreos a entregarlo, los filisteos salieron gritando al encuentro de Sansón. Pero en ese momento, dice la Escritura, que el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos, que eran nuevas, se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Es decir, el Espíritu Santo lo liberó de las ataduras. Y hallando como lo liberó, también el Espíritu proveyó que en ese lugar encontró una quijada de asno fresca. Y con esa quijada la tomó en sus manos y mató con ella a 1,000 hombres. Solo Sansón, con una quijada de asno, mató a 1,000 hombres. Pero eso ocurrió porque el Espíritu de Dios descendió sobre él y le dio un poder divino. ¿Quién podría hacer eso? Imagínense la habilidad que él tuvo. Si todos los filisteos salieron corriendo a su encuentro, serían miles. Pero él, la habilidad física, la habilidad guerrera, el momento, cómo logró con solo una quijada de asno matar 1,000 hombres. Está fuera de nuestro entendimiento. Pero el Espíritu Santo le otorgó ese poder. ¡Qué maravilloso! Ahora vamos a ver el Espíritu Santo en los profetas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay varios profetas importantes, muchos. De hecho, las últimas libros del Antiguo Testamento nos muestran a los profetas mayores y los profetas menores. Todos los profetas que aparecen en nuestra Escritura
Son profetas que fueron utilizados bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Zacarías 7:12 se refiere al pueblo de Israel. Y Zacarías le está diciendo al pueblo estas palabras, que ellos pusieron su corazón como diamante. El diamante es el mineral más duro que existe. Entonces le dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Es decir, ellos no escuchaban a los profetas de Dios. Ellos escuchaban a los otros profetas de los Baales, de otros dioses, de otras naciones. ¿Por qué? Porque les decían eran cosas que les beneficiaban a ellos escuchar. Eran filosofías de ellos que le entregaban a los reyes de Israel, y los israelitas comenzaron a divagar en su pensamiento y no escuchaban a los profetas de Jehová. ¿Sabe qué hacían con ellos? Los mataban. Todos los profetas fueron muertos a manos del pueblo de Israel. Muchos murieron apedreados, torturados. ¿Por qué? Porque Jehová Dios le mandaba un mensaje a través de ellos a su pueblo amado, que vuelvan al camino, que vuelvan nuevamente, que no se aparten de Dios, que si se apartaban de Jehová vendrían muchos males sobre el pueblo de Israel, que serían llevados cautivos a otras naciones. Jehová Dios muchas veces le habló a través de sus profetas, muchas veces. Pero ellos pusieron su corazón duro y no quisieron oír y mataban los profetas. Y dice que por esta razón, Zacarías le dice al pueblo, por esta razón que ustedes no quisieron escuchar a los profetas que fueron enviados con mensajes a través del Espíritu de Jehová, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo Jehová? Dispersó al pueblo de Israel. Y ahí vino la dispersión, en donde ellos ya perdieron su tierra, quedando solo un pequeñito remanente que dejó Jehová en la tierra de Israel. Pero la tierra de Israel se llenó de otras naciones. Hasta hoy, hasta el día de hoy, en la guerra que está Israel, está tratando de sacar a los filisteos. Todos los que viven en Gaza son filisteos. Y hasta el día de hoy se ha prolongado esa pelea. Pero hoy es diferente. Porque a través de los profetas del Antiguo Testamento está profetizado de que el territorio de Israel será ganado para el pueblo de Israel en este tiempo. Y esa es la señal clave que nosotros debemos seguir. El inicio de la guerra de Israel marca para nosotros el cumplimiento profético de Isaías, de Jeremías, que dijeron que el Espíritu sería restaurando al pueblo de Israel y los enviaría hacia su nación, los llevaría y los bendeciría en ese lugar. Y saben ustedes, Israel es quien controla la economía de este mundo. Es un país influyente
es decisivo lo que Israel haga o diga en todas las naciones de este mundo. La economía mundial depende de Israel. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente el Espíritu Santo habló a través de los profetas. Porque lo que ellos profetizaron hoy lo vemos cumplido. Y está a punto, yo he ido siguiendo a Israel, y está a punto de sacar de Cisjordania a los palestinos. Porque ellos tienen que recuperar. A ellos no nos importa Gaza. Ellos quieren recuperar Cisjordania. Porque ahí está Belén. Están ciudades que les corresponden a ellos por territorio que Jehová Dios les concedió. La revelación de la venida del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento vienen los profetas anunciando que el Espíritu Santo sería derramado sobre esta tierra. Isaías 11, 1 al 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el padre de José, ¿ya? Para que sepamos. Él tuvo 12 hijos y entre ellos fue uno José, ¿ya? Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién estaba profetizando Isaías aquí en este párrafo? De Jesucristo. Él profetizó que Jesús vendría. ¿Vino Jesús? Se cumplió. Y ahora está la promesa que volverá a venir. ¿Volverá a venir? Eso es lo que esperamos nosotros. La esposa y el Espíritu dicen: ven. Miren, quiero que volvamos a leer, pero ahora veamos qué atributos nos concede el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo de Jehová otorga sabiduría, otorga inteligencia, otorga consejo, habilidad, un espíritu de consejo, de aconsejar, otorga poder, otorga conocimiento y otorga temor de Jehová. Todo aquel hijo de Dios en que mora el Espíritu Santo en su vida, cuenta con estos atributos maravillosos. Por eso es que nosotros se abre nuestra mente, porque el Espíritu Santo quita la venda y comenzamos nosotros a conocer, a entender a este grande y maravilloso y sublime Dios, al cual alabamos, al cual se merece toda honra, gloria y alabanza. En Isaías 32 también hay una profecía maravillosa. Dice: porque los palacios quedarán desiertos. Isaías le está profetizando al pueblo de Israel que ellos serían destruidos por Jehová y sus palacios quedarían desiertos. La multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. 14. Hasta que sobre nosotros
sea derramado el Espíritu de lo alto. Le dice así, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Aquí en esta profecía, miren lo que dice. El desierto, ¿quiénes somos nosotros cuando estábamos en el mundo? Sin conocer a Dios, vivíamos en una vida desierta. Nuestra vida estaba seca, sin vida. Vivíamos, pero esta vida terrenal. Y esto va mucho más allá, a una vida eterna, eternal con Cristo. Entonces dice, eran desiertos, pero ese desierto, por el poder del Espíritu que descienda sobre nosotros, se transformará en un campo fértil. Es decir, un campo que iba a brotar la naturaleza por todas partes, porque el Espíritu llenaría las vidas de nosotros, nuestras vidas, de tal manera que daríamos frutos de arrepentimiento, frutos espirituales, un campo fértil por el poder del Espíritu Santo. Y habitará el juicio, la justicia. Esta es la justicia de Dios. Habitará en el campo fértil, en ese lugar, en ese corazón donde sea derramado el Espíritu Santo. Habitará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. ¿No nos trae paz la palabra de Dios? Si Él nos dice, echa todas tus ansiedades sobre mí, enyúgate conmigo, mi carga es liviana, es ligera. Ven, al sediento ven a beber de las aguas, esas aguas que no te darán sed nunca más. Al hambriento, venga, aliméntese conmigo. Morará la justicia, y mora la justicia en nosotros. Procuramos que la palabra del Señor gobierne nuestras vidas, porque el efecto del gobierno de la justicia de Dios sobre nosotros trae paz, trae reposo y trae seguridad eterna. Por eso es que dice, reposo y seguridad para siempre. Ese es el poder del Espíritu que profetizó Isaías que vendría sobre nosotros. Ya no habitaría más en templos de mano, sino que ahora en el templo, en nuestro cuerpo, en nuestros corazones, en nuestra mente, gobernando, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, transformándonos de esa sequedad, de esa oscuridad, a una tierra llena de leche y miel. Ahora podemos entender por qué David, los salmos están llenos de muchas palabras de David que le ruegan a Jehová. Hay ruegos. Señor, no escondas de mí tu rostro. Señor, ayúdame. Jehová de los ejércitos, tú eres mi roca. Oh Jehová, tú eres mi salvación. Aparece en muchas partes. ¿Por qué? ¿Por qué David clamaba tanto a Jehová? Porque él sabía
que solamente el Espíritu Santo morando en su vida, sería posible que Él pueda gobernar al pueblo de Israel y que su reinado sea próspero. Por eso es que Él caminó siempre conforme al corazón de Jehová. Lo que Jehová le indicaba, Él lo hacía. Pero también se equivocó muchas veces. Y Él rogaba a Dios. ¿Por qué rogaba tanto? Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¡Qué maravilloso! Cómo David tenía ese conocimiento pleno, hermanos. Nosotros tenemos que entender que sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Y con el Espíritu Santo en nuestra vida recibimos poder. Poder de Dios. No poder humano, no por nuestras capacidades. El Señor tiene que anularnos a nosotros mismos, al yo quiero, al yo soy, no. Jehová Dios quiere purificarnos, limpiarnos de toda maldad y hacernos nuevos, útiles, fructíferos. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso David nos deja este consejo: no eches de delante de ti, no me eches, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenemos que cuidar el Espíritu que está derramado sobre nosotros. Cuídenlo, hermanos, ámenlo, protéjanlo. Porque cuando nosotros cometemos pecados deliberadamente, sabiendo que eso no debo hacerlo y lo hago, empiezo a pagar, a entristecer, a dañar al Espíritu que está dentro de nosotros. Acariciémoslo, amémoslo y hagamos lo que la ley de Dios manda a través de su Espíritu. Que Dios les bendiga. Y este ha sido el tema. Espero que sea un mes bendecido. Amén.